Hola, continuamos con los ejercicios que quedaron pendientes del video anterior. Teníamos los tres vectores, b sub 1, b sub 2 y b sub 3. Y en este caso tenemos que determinar la independencia lineal de los conjuntos de vectores formados por b sub 1, b sub 2, que sería el conjunto A, el conjunto B es el conjunto b sub 2, b sub 3, y el conjunto C es el conjunto formado por los tres vectores. Entonces, para poder analizar la independencia lineal de los siguientes vectores, vamos a recordar cuál es la definición de un conjunto linealmente independiente. Si podemos escribir el vector nulo como combinación lineal de un conjunto de vectores b sub i, si, solo si, todos los lambda sub i son iguales a 0. Entonces, el conjunto formado por los vectores b sub 1, b sub 2, b sub n es un conjunto linealmente independiente. Como podemos ver, como todos los coeficientes lambda sub i son nulos, no podemos despejar ningún vector en función de los otros. Es decir, no existe combinación lineal entre ellos. Ahora bien, si el vector nulo lo puedo escribir como una combinación lineal de un conjunto de vectores b sub i, pero existe algún lambda sub i distinto de 0, entonces se dice que ese conjunto de vectores b sub 1, b sub n es un conjunto linealmente dependiente. En este caso se puede despejar cualquiera de los vectores cuyo coeficiente no sea nulo, es decir, algún o algunos vectores son combinación lineal de lo restante. En síntesis, cuando tenemos un conjunto linealmente independiente, no existe combinación lineal entre los vectores de ese conjunto. En cambio, si tenemos un conjunto de vectores linealmente dependiente, existe combinación lineal de algunos vectores en ese conjunto. Ahora bien, vamos a analizar primero el conjunto A formado por los vectores b sub 1 y b sub 2. Según la definición, escribimos el vector nulo como combinación lineal de los vectores b sub 1 y b sub 2. Entonces, planteamos, escribimos la combinación lineal reemplazando los vectores por sus componentes. Desarrollamos y obtenemos lo siguiente. Y obtenemos nuevamente un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones. Resolvemos por el método que ustedes decidan. Aplicando Gauss, obtenemos el siguiente sistema equivalente. Y de acá podemos despejar y obtener que lambda 2 vale 0. Reemplazando en la primera ecuación, obtenemos que lambda 1 también vale 0. Entonces, si todos los escalares son igual a 0, entonces, retomando la definición, cuando todos los escalares son iguales a 0, el conjunto de vectores es linealmente independiente. Entonces aquí tenemos que el conjunto A, formado por los vectores b sub 1 y b sub 2, son linealmente independientes. Esto refuerza lo que en el video anterior habíamos hallado, es decir, en el primer ejercicio demostramos que b sub 1 no era combinación lineal de b sub 2 y también mostramos gráficamente que esos vectores no eran paralelos, por lo tanto no existe combinación lineal entre los vectores. Eso también lo podemos ver en la definición de un conjunto linealmente independiente. Ahora analizaremos el conjunto B, formado por los vectores b sub 2 y b sub 3. En el video anterior demostramos que b sub 2 es combinación lineal de b sub 3 y que b sub 3 es combinación lineal de b sub 2. Por lo tanto, si existe un vector que es combinación lineal del otro, este conjunto es linealmente dependiente. Y eso lo vamos a demostrar por esta vez para que queden
el análisis planteado. Planteamos la combinación lineal del vector nulo con los vectores b sub 2 y b sub 3. Desarrollando, nuevamente obtenemos un sistema de ecuaciones que lo podemos resolver mediante cualquier método. En este caso yo planteo por el método de Gauss y obtenemos que el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada, que vale 1, y esto es menor al número de incógnitas, que es 2. Por lo tanto, el sistema es compatible indeterminado. Y nuestro sistema equivalente estaría formado por 2 lambda 1 menos 4 lambda 2 igual a 0. Es decir, despejamos y obtenemos que la forma de lambda 1 depende de lambda 2. Es decir, para cada valor de lambda 2 obtenemos como lambda 2 perteneciente a los reales. Es decir, que para cada valor de lambda 2 que podamos tener, obtenemos lambda 1. Por lo tanto, existen infinitos lambda 1 y lambda 2 distintos de 0. Si retomamos la definición, vemos que este conjunto B, formado por los vectores b sub 2 y b sub 3, son linealmente dependientes, que era como habíamos analizado previamente. Estos vectores, si recordamos, son paralelos, entonces uno de ellos se puede escribir como combinación lineal del otro. Ahora, el conjunto C, formado por los vectores b sub 1, b sub 2, b sub 3, es linealmente dependiente, ya que b sub 2 se puede escribir como combinación lineal de b sub 3. Es decir, tenemos dentro de nuestro conjunto dos vectores que son combinación lineal del otro. Por lo tanto, ya podemos decir que es un conjunto linealmente dependiente. Ahora vamos a resolver el último ítem de nuestro ejercicio, que su espacio vectorial generan los conjuntos de vectores A y B. Es decir, ¿qué conjunto de vectores nos genera este par de vectores por separado? Recordemos que el conjunto A estaba formado por los vectores b sub 1 y b sub 2. Recordemos ahora cuál es la definición de conjunto generador. Si para todo vector B que pertenece a un conjunto de vectores B, este vector B se puede escribir como combinación lineal de todos los vectores b sub I que pertenecen al conjunto B, entonces se dice que el conjunto formado por b sub 1, b sub 2, b sub n es un conjunto generador de B y se escribe de la siguiente forma. B es generado por esos n vectores. En este caso tendríamos que ver si el conjunto A genera todo R2 y si no es así, ¿qué subespacio vectorial generaría? Tomamos un vector cualquiera B de componentes AB, que no sabemos, que pertenece a R2. Tenemos que verificar si este vector B, cualquiera sea, se puede escribir como combinación lineal de B sub 1 y B sub 2. Planteamos esa combinación lineal. Ahora bien, reemplazamos cada vector por sus componentes, desarrollando, llegamos a este sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones no debemos olvidar que A y B son las componentes de este vector genérico que pertenece a R2. Pero nuestras incógnitas siguen siendo lambda sub 1 y lambda sub 2. Es decir, existe lambda sub 1 y lambda sub 2 y qué forma tiene. Resolviendo este sistema de ecuaciones, en este caso aplicamos el método de eliminación de Gauss y obtuvimos un sistema equivalente. No debemos olvidar que nuestras incógnitas son lambda 1 y lambda 2. Despejando, obtenemos que ustedes realicen todas las cuentas correspondientes y obtenemos que lambda 1 es igual a menos 3 octavos por A más un cuarto por B y lambda 2 es igual a un cuarto por B más un octavo por A. Es decir, estos lambda 1 y lambda 2 existen y tienen la siguiente forma. Esta forma va a depender de este vector genérico que obtenemos. Este vector genérico de R2. Por ejemplo, si ese vector B si el vector B es el vector de componente menos 1, 5, podemos obtener cuál es el valor de lambda sub 1 y lambda sub 2 reemplazando en estas expresiones. Resolviendo, obtenemos que lambda sub 1 vale 3 octavos y lambda sub 2 vale 9 octavos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando el vector B
tenga estas componentes, los lambda sub 1 y lambda sub 2 tendrán este valor. Es decir, que se puede escribir como combinación lineal de los vectores b sub 1 y b sub 2. Por lo tanto, como esta demostración vale para cualquier vector de R2, decimos que el conjunto formado por los vectores b sub 1 y b sub 2 generan R2. Ahora bien, el conjunto A formado por los vectores b sub 1 y b sub 2, anteriormente analizamos que el conjunto A formado por los vectores b sub 1 y b sub 2 eran linealmente independientes. Y hace un momento vimos que este conjunto también era conjunto generador de R2. Entonces, si un conjunto de vectores es linealmente independiente y es conjunto generador de R2, se dice que el conjunto A es base de R2, ya que un conjunto es base cuando es un conjunto generador linealmente independiente. Continuamos con el conjunto B, formado por los vectores b sub 2 y b sub 3. Tenemos que analizar si ese conjunto genera R2. Esta es nuestra pregunta. Planteamos la combinación. Tomamos un vector cualquiera de R2, sea un vector B, de componentes A y B, que pertenecen a R2, es decir, cualquier vector de R2. Y planteamos la combinación lineal. Planteamos la combinación lineal de vector B, planteamos B como combinación lineal de los vectores b sub 2 y b sub 3. Reemplazando y resolviendo, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones, donde nuestras incógnitas nuevamente son lambda sub 1 y lambda sub 2. Resolvemos por el método que más le convenga. Resolvemos el sistema, en este caso por el método de eliminación de Gauss, y obtenemos lo siguiente. Vemos que el rango de A es distinto al rango de A ampliada, por lo tanto el sistema es incompatible. ¿Qué quiere decir? Que no tiene solución. No existen lambda sub 1 y lambda sub 2 pertenecientes a reales que permita plantear el vector B como combinación lineal de b sub 2 y b sub 3. Como conclusión, digamos que el conjunto B, formado por los vectores b sub 2 y b sub 3, no generan R2. Ahora bien, ¿qué genera el conjunto B? Como no genera R2, podemos analizar según su representación gráfica. Tomando el vector b sub 2 y tomando el vector b sub 3, habíamos visto que estos vectores son paralelos, es decir, tienen la misma dirección y están sostenidos sobre una misma recta. Esa recta es la que podemos nosotros generar con estos dos vectores. Entonces, podemos decir que el conjunto B genera una recta y la vamos a anotar R1.